Ok, ahora sí. Mi nombre es Fabio Sánchez del Centro de Investigación de Matemática Pura y Aplicada CIMPA, también de la Escuela de Matemática. Y bueno, muy brevemente les iba a hablar sobre un poco de lo que estamos haciendo en el CIMPA, o mi grupo de investigación que trabaja en modelación matemática. Eso específico es algo que llevamos trabajando alrededor de un año, que tiene que ver con incluir inteligencia artificial en modelos que usualmente, pues no tradicionalmente, no se utilizaba o no se pensaba que se podía utilizar la inteligencia artificial en este tipo de modelaje. Y es un modelo muy sencillo que estuvimos trabajando con una gente en la universidad, que estamos trabajando con una gente de la Universidad de Virginia y el Biocomplexity Institute en Virginia y aquí en la Universidad de Costa Rica. En general, estos modelos predictivos, como recientemente se han visto, ¿verdad?, en la pandemia y otros casos, que existen modelos que hacen proyecciones y esas proyecciones van con base en cierta información. Esa información usualmente tiene que ver con la población, con tasas de infección, con tasas de recuperación, etcétera, y otros. Muchos de estos hacen este tipo de proyecciones exactamente para eso, para pues, generar estas proyecciones y mejorar la eficacia en las intervenciones de salud, cómo interactúan las personas, para generar intervenciones más efectivas, etc. Sin embargo, para el comportamiento de poblaciones y el mejor entendimiento, lo que pocas veces se toma en cuenta es las decisiones de las personas como individuos. Y muchos de estos modelos lo que toman es el promedio de cómo funciona todo, ¿verdad? Como el promedio de recuperación, la tasa de recuperación es un promedio, entre otros parámetros. Pero la decisión como tal de las personas no se toma. Por ejemplo, durante la pandemia, que es pues, el caso más reciente a nivel global que ha pasado, ¿verdad? En Costa Rica, por ejemplo, las personas tomaban la decisión si iban a salir o no al supermercado, si iban pues si algunos tenían mucho miedo y no salían, algunos pues no les importaba mucho y salían, algunos tomaban muchas precauciones, pero eso era una decisión a nivel individual. Esos modelos usualmente se toman simplemente como un promedio de lo que uno esperaría, ¿verdad? Y eso generalmente pues funciona, pero hay unas innovaciones con una metodología de hace como 10 años que sí se ve la diferencia cuando se toma esto en cuenta, esto de las decisiones. Y esto fue con base en un trabajo con un estudiante mío de maestría, aquí hace un par de años, y que lo extendimos a un grupo que estaba trabajando en cosas similares y ya hemos generado algunos productos. E inclusive el trabajo que hay uno que está pues un poco estancado por fuerzas superiores, que era un modelo mucho más complejo. Sin embargo, en la visita que tuve hace poco a la Universidad de Virginia, cuando salimos de almorzar con el colega, estábamos pensando en ese trabajo que ya estaba terminado, y la pregunta fue, ¿por qué no hemos hecho el ejemplo más sencillo? Y empezamos a darle mente, ¿por qué no? El ejemplo más sencillo, y no sé si es la próxima, yo espero que sí, exactamente, el crecimiento logístico. Crecimiento logístico en biología es muy conocido y en general, inclusive en ciencias es muy conocido porque se da en cualquier curso de ecuaciones diferenciales, es una de las aplicaciones. La población crece exponencialmente al inicio y luego se satura con base en los recursos que existen. Eso es un ejemplo clásico. Entonces, ¿qué pasa si uno le añade esa inteligencia artificial? O sea, que el organismo, el individuo, la bacteria, toma una decisión con base en energía y lo que necesite para crecer. Una decisión individual en cada estado de tiempo. Esa figura a la derecha es el modelo logístico discreto. Es una gráfica de bifurcación que es muy interesante, que genera caos. Es súper interesante, no tiene absolutamente nada que ver con lo que voy a decir, pero me parecía cool porque es el mismo modelo, pero en forma discreta. Este modelo es un ejemplo muy sencillo de entender, se estudia en cualquier curso de ecuaciones diferenciales, no importa el nivel, en todos lados se ve. Y los biólogos lo usan mucho para el estudio de bacterias en Petris y todo lo demás. Sin embargo, ¿qué pasa si uno en vez de tomar la tasa de crecimiento por la población con base en los recursos, uno dice en cada unidad de tiempo
ese individuo va a tomar una decisión de cuánta energía necesita para buscar alimento, para decidir qué hace. ¿Y cómo se ve eso? Y si hay alguna diferencia. Eso fue en esa visita que fue hace un par de meses, si no me equivoco, creo, no me acuerdo, en abril creo que fue, o en mayo. Y ya literalmente hoy es que ya vamos a enviar ese trabajo, ya está en un repositorio. Entonces, la ecuación del modelo logístico es muy sencillo. La población crece muy rápido, exponencialmente al inicio, luego disminuye la velocidad de crecimiento a medida que se satura con ese parámetro K, que es una constante, y eso representa los recursos que hay disponibles. Preguntas, el gasto de energía cuando se buscan recursos, eso es importante. La disponibilidad de recursos, si hay recursos. Si yo estoy muy lleno y están ahí todos los restaurantes al frente mío, pero yo estoy muy lleno, en realidad no tengo ninguna necesidad de ir a buscar comida porque estoy lleno. Pero si tengo hambre y no hay nada, no importa, yo voy a buscar por algún sitio, ¿verdad? Y voy a tratar de pensar en la forma más eficiente de buscar esa energía que necesito. No puedo gastar toda la energía sin saber a dónde voy a buscar, ¿verdad? Asumiendo que el entorno es normal, ¿verdad? Entonces, eso del comportamiento adaptativo, que es con base en un artículo que salió en el Proceedings of National Academy of Sciences en el 2011 por el grupo de Fenichel y otros, básicamente lo que hace es eso, que en cada unidad de tiempo, en uno de esos modelos de ecuaciones diferenciales, y se puede aplicar a cualquier tipo de modelo también, el individuo toma una decisión con base en lo que está pasando, en cada unidad de tiempo, en cada delta T. Eso analíticamente, matemáticamente es increíblemente complejo y poco se ha hecho a nivel teórico. Mi estudiante de maestría, Jimmy Calvo, hizo unos avances en la parte teórica y eso fue, y de un caso muy específico. Y de este comportamiento adaptativo, después de ese artículo en el 2011, hay como 4 artículos, nada más. Y 2 son de nosotros. Es muy poco lo que se ha hecho y ya sí, al menos hay, ahora qué bueno que hay más gente que está trabajando en esto. Entonces, para esto así hay punto. Okay, un agente representativo se enfrenta con ese dilema de tomar una decisión para ver qué va a hacer. ¿Cuánto esfuerzo debe invertir en intentar encontrar la comida para el día? Eso depende de la energía ganada, etcétera, y todo lo demás. La probabilidad de encontrar comida por cada unidad de tiempo de esfuerzo. El enfoque adaptativo en este caso lo que produce es una decisión óptima sobre el esfuerzo diario que hace falta para buscar ese recurso. Eso es con este ejemplo muy sencillo. Con un ejemplo más a nivel poblacional, que fue inicialmente como lo pensamos, hay elementos de economía, hay funciones de utilidad, funciones de utilidad que se usan para eso. Eso es un concepto de economía que tiene que ver con las ecuaciones de Bellman. Y eso, pues, sin entrar en detalles técnicos, básicamente es un problema de optimización. Pero con una de esas cosas que tienen que ver más con economía. Inclusive el original de eso, Fenichel, que ahora está en Yale, es economista. Y asumo por eso fue que se le ocurrió esa idea. Entonces, aquí, ese proceso de toma de decisiones, lo que nos devuelve es el nivel de energía restante del individuo, de la gente, del organismo, y esto pues afecta la actitud reproductiva y lo que hace es que nos genera una tasa de crecimiento que no es una constante, sino que va a depender de la energía y de los recursos que hay disponibles. Entonces ya no es simplemente que crece a esta tasa y que hay estos recursos. Sí, los recursos pues generalmente son constantes, no varía mucho. Pero el esfuerzo de cada individuo para buscar esos recursos o lo que necesita sí varía. No somos todos iguales, igual que todos los organismos no son todos iguales. Entonces, las implicaciones de este ejemplo sencillo a nivel de biología, pues y a nivel de ecológicos, pues son bastante importantes. Y eso tiene que ver también con el trabajo de Simon Levine de Princeton de hace mucho tiempo y otros que trabajan en estos modelos. Inclusive, el primer artículo que trabajamos, que es un modelo más complejo, que es mucho más complejo, es uno de nuestros coautores,
es el ecólogo Simon Levine de Princeton, que está trabajando con esto con nosotros. En este solo estamos un colega del Biocomplexity y gente de acá de Costa Rica. Entonces, aquí parte de los resultados lo que muestra es, a lo largo del proceso adaptativo, que el aumento en el tamaño de la población obliga al individuo, al organismo, a la gente a esforzarse más, dedicando más tiempo a buscar comida, y eso va a depender de, pues, evidentemente, si le hace falta o no los recursos. Entonces, este es como un ejemplo, ¿verdad? Un ejemplo nada más para demostración de que es el clásico, el logístico clásico y el adaptativo, en que la población no necesariamente crece tanto como el clásico cuando tenemos pues un modelo más óptimo, por decirlo de alguna forma, no simplemente el modelo clásico que es con la tasa de crecimiento que es constante. Aquí lo que cambia es, a lo largo del tiempo, es esa tasa de crecimiento porque se va optimizando con base en los recursos que necesita el organismo o el individuo. Y estos son pues el foraging time, que es la búsqueda de comida, y la energía, si tiene energía o no para gastar, ¿verdad? Porque se le asigna una cantidad de energía y se asignan recursos y con base en eso es que va buscando la comida. Esto es solo el inicio de cómo incluir de cierta forma inteligencia artificial, un comportamiento adaptativo, un ejemplo tan sencillo que se veía bien diferente a como era en un modelo poblacional. En un modelo poblacional, la toma de decisión era cuántos contactos voy a tener en cada unidad de tiempo. Por ejemplo, si tenemos una enfermedad infecciosa y yo estoy sano, yo veo el panorama, cuántos infectados hay, cuántos recuperados hay, cuántos susceptibles hay, con base en eso decido cuántos contactos de mi lista de contactos yo quiero tener ese día. Eso es lo que representa es, me voy a guardar más, no es que yo voy a decir, bueno, hoy solamente me voy a ver con doña Rosaura. No, es simplemente, bueno, hoy entonces no voy a ir a la U porque hay un brote de sarampión y me voy a quedar en la casa mejor. Entonces voy a eliminar esos contactos. Eso es lo que ejemplifica eso. Cuando tratamos de hacer esto en un ejemplo sencillo que literal pensamos que lo íbamos a hacer como en 2 días, resultó que sí podíamos aplicar la metodología, pero inclusive la interpretación era muy distinta. Entonces, eso nos llevó a pensar, por ejemplo, el próximo paso natural, que ayer tuvimos una reunión sobre esto, es cómo se ve esto en un modelo de depredador-presa, donde ya no es simplemente una población creciendo, sino que hay otra población ejerciendo fuerza sobre cómo crece la otra población, ¿verdad? Lobos y conejos, por ejemplo, ¿verdad? O arces y lobos, etc. Entonces, es muy interesante porque sí hay una diferencia. Sí existe, y esos son ejemplos pues, hipotéticos, ¿verdad? No son ejemplos reales, ni mucho menos, pero sí hay una diferencia. Y evidentemente, pues hicimos muchos ejemplos, muchos ejercicios sobre esto, ¿verdad? Eso es solamente uno de los que les quería mostrar. Y bueno, de los colaboradores, este es el profesor Baltasar Espinosa del Biocomplexity Institute y con quien estuve hace unos meses allá en ese instituto. El artículo ya está en repositorio, hoy se envía, y este es el que fue mi estudiante de maestría, Jimmy Calvo, que es investigador del CIMPA, pero que trabaja en una empresa privada de inteligencia artificial, y que hemos estado trabajando en esto por alrededor de 2 años en la metodología, pero hay varios productos que tienen que ver con esta metodología que de cierta forma es inteligencia artificial aplicada a modelos de ecuaciones diferenciales que en términos clásicos no habían cambiado mucho como en 100 años. Eso es el mayor cambio que han tenido desde hace como 100 años de los modelos de McCormack y Kendrick. Y eso pasó en el 2011 cuando salió esa metodología que todavía no se ha hecho mucho a nivel teórico, pero que han habido aplicaciones muy interesantes y donde sí se ven diferencias importantes en el comportamiento a nivel poblacional, a nivel de individuos, con un ejemplo tan sencillo como el logístico. El ejemplo es increíblemente sencillo, aplicar esa metodología fue increíblemente complejo a ese modelo en particular. Pensábamos que iba a ser una cosa muy, muy sencilla de hacer,
muy interesante, pero muy sencilla, y no resultó las dos muy interesante, pero no sencilla. Fue bastante complejo, aunque el modelo es muy sencillo, aplicar esa metodología no lo fue. Pero eso es parte de lo que hacemos, al menos mi grupo de investigación en el CIMPA, en matemática aplicada. Hay otros proyectos que tienen, yo tengo un proyecto grande con el Instituto de Investigaciones Sociales que tiene que ver con el comportamiento en modelos, y ahora lo que estamos trabajando es con cosas de salarios en Costa Rica, eso con el doctor Koen Buren, del director del IIS. Hay otros proyectos que se tienen que ver con enfermedades vectoriales como dengue, chikungunya, zika. Otros proyectos que tienen que ver con prevención del suicidio, que eso es con la OPS. Y al menos que recuerde, y estuvimos trabajando y estamos trabajando en la segunda parte. Acabamos de publicar un artículo ecológico de estrellas de mar, de un tipo de estrellas de mar, que ya se fue el colega, pero esto con un grupo de California, y eso es un modelo muy ecológico, pero que se usó no esta metodología, sino modelos clásicos de ecuaciones diferenciales, y ahora estamos trabajando en la validación de esos modelos con datos de verdad. Eso es ya con un grupo de California. Esos son al menos los proyectos de mi parte, de mi grupo de investigación. Ya somos grandes, ya somos como 10 por ahí más o menos. Pero bueno, si puedo contestar alguna pregunta que tengan, y muchas gracias nuevamente por la invitación.